Omar García Harfuch rompió el silencio desde el Centro Nacional de Inteligencia con una declaración que puso a todo México en máxima alerta. El asesino de Carlos Manso Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, había sido identificado. Osvaldo Gutiérrez Vázquez, conocido como El Cuate, tenía apenas 19 años cuando convirtió un festival cultural en escenario de guerra. La revelación, sin embargo, trajo consigo algo más perturbador que la edad del ejecutor, la confirmación de que detrás del gatillo operaba una maquinaria criminal que funciona con precisión quirúrgica, desechando vidas jóvenes como munición barata. La noche del 1 de noviembre quedará marcada en la historia de Uruapan, no por los altares iluminados ni por la celebración del Día de Muertos, sino por el momento exacto en que la violencia del narcotráfico invadió uno de los últimos espacios que aún se imaginaban protegidos, una fiesta familiar en plaza pública. Cuando los disparos rasgaron el aire de la Plaza Morelos, cientos de personas celebraban entre veladoras encendidas y papel picado de colores. En segundos, la música tradicional fue reemplazada por gritos de pánico. Carlos Manso, de 46 años y con apenas 10 meses al frente del ayuntamiento, recibió 3 impactos de bala, 2 en el abdomen, 1 en el brazo izquierdo. Cayó rodeado de niños llorando y familias, tratando de entender qué sucedía mientras pisoteaban flores de cempasúchil. La magnitud del ataque no está únicamente en las cifras, sino en el mensaje que carga. Este no fue un crimen pasional ni un asalto mal planeado. Fue una ejecución ordenada, financiada y supervisada por una de las organizaciones criminales más poderosas del continente, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y Osvaldo Gutiérrez Vázquez no era un delincuente experimentado. Era, según revelaría después la pericia forense, un adolescente drogado con anfetaminas y marihuana, tatuado con símbolos de iniciación criminal y portando una pistola calibre 9 milímetros que ya había sido utilizada en otros 2 homicidios en la región. Un soldado desechable, programado para cumplir una única misión: matar a plena luz del día y morir enseguida. La investigación inicial condujo a los agentes federales hasta Apatzingán, ciudad natal de Osvaldo, específicamente a la colonia Miguel Hidalgo, donde familiares del joven mantienen vínculos comprobados con figuras clave del CJNG. El nombre que encendió todas las alarmas fue El Prangana, operador directo de los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, más conocidos en la estructura del cártel como El Runo y el R2. Estos 2 lugartenientes responden directamente a Nemesio Oseguera Cervantes, el temido El Mencho, líder máximo de la organización. La cadena de mando estaba clara. La orden para eliminar a Carlos Manso había bajado desde los escalones superiores del cártel, atravesado comandantes regionales y llegado hasta un adolescente de la periferia que sería transformado en arma humana. Los exámenes toxicológicos realizados al cuerpo de Osvaldo revelaron niveles alarmantes de estimulantes en el organismo. No estaba solamente nervioso o impulsivo. Estaba químicamente preparado para ignorar el miedo, suprimir la vacilación y ejecutar la tarea programada con la precisión fría de quien ya no tiene control sobre su propia voluntad. Los peritos forenses encontraron más de 12 marcas permanentes en su cuerpo, entre ellas un cráneo conteniendo el número 401, código interno, utilizado por el CJNG para identificar reclutas en proceso de iniciación. Había también una imagen deformada de Hello Kitty, con una cicatriz en el rostro, símbolo reservado, según la inteligencia criminal, para operativos desechables asignados a misiones suicidas. La brutalidad del método expone algo aún más preocupante: la sofisticación con que estas organizaciones reclutan, entrenan y destruyen a jóvenes pobres en las periferias mexicanas. Osvaldo no fue secuestrado ni obligado a la fuerza. Fue cooptado, seducido por la promesa de dinero rápido y pertenencia. Recibió entrenamiento básico, fue dopado, armado y enviado solo para cumplir una orden que probablemente ni comprendía totalmente. Y cuando todo terminó, cuando su cuerpo fue abatido por los escoltas de la Guardia Nacional a 15 metros de donde Carlos Manso agonizaba, nadie vino a buscar sus restos. Ningún familiar, ningún amigo, ningún miembro del cártel,
Osvaldo Gutiérrez Vázquez murió como vivió en sus últimos días, solo, usado y desechado. El impacto de esta ejecución trasciende Uruapan y Michoacán. Cuando un alcalde es asesinado en medio de una fiesta pública, rodeado de guardias federales, lo que queda claro es que ninguna autoridad local está realmente segura. Y cuando el ejecutor es un adolescente drogado, tatuado con códigos de iniciación y armado con una pistola rastreada a otros crímenes, lo que se revela es la existencia de una línea de producción de asesinos desechables operando sin frenos. Harfuch lo sabía cuando hizo su declaración. Esto no fue un ataque contra un alcalde, fue un ataque directo al Estado, y el Estado va a responder con fuerza. Para entender por qué Carlos Manso Rodríguez se convirtió en objetivo, es necesario retroceder algunos meses en el tiempo y mirar más allá del cargo que ocupaba. Manso no era un político de carrera, ni había crecido en cuna de poder. Era comerciante de origen, después abogado, y llegó a la presidencia municipal de Uruapan cargando la sencillez de quien todavía era llamado Carlitos en las panaderías de la colonia La Mora, donde vivía con su esposa Grecia Quirós y 2 hijas. 10 meses atrás, cuando asumió el mando del municipio, heredó más que problemas administrativos. Heredó un territorio en disputa, rutas de narcotráfico activas y una red de corrupción que funcionaba desde hacía años en silencio. Manso hizo algo que muchos alcaldes mexicanos evitan. Dijo que no, canceló contratos sospechosos, bloqueó acuerdos que involucraban empresas fantasma y ordenó operaciones policíacas en barrios donde el narcomenudeo ocurría abiertamente. Colonias como La Cedrera y Santa Rosa, antes ignoradas por las autoridades, pasaron a recibir patrullajes constantes. El narcomenudeo, comercio al menudeo de enervantes controlado por células locales del CJNG, fue duramente golpeado. Los decomisos aumentaron, los arrestos también, y el alcalde, ingenuamente o no, creía que el apoyo popular sería suficiente para protegerlo. No tengo miedo. Aquí me cuida la gente, solía decir cuando le cuestionaban sobre la necesidad de reforzar su seguridad personal. Pero la realidad de las regiones controladas por el narcotráfico en México no funciona con base en el apoyo popular, funciona con base en el miedo institucional y el respeto a la violencia. Cuando Manso comenzó a interferir en rutas económicas del cártel, cuando cerró brechas que permitían el tránsito libre de drogas sintéticas y armas, cruzó una línea invisible pero fatal. Y el CJNG, como siempre hace cuando alguien desafía su autoridad, decidió dar un escarmiento. La ejecución de autoridades locales en México no es novedad. Alcaldes, delegados, jueces y periodistas son asesinados regularmente en estados como Michoacán, Jalisco, Guerrero y Guanajuato. Lo que hace especialmente emblemático el caso de Manso es el contexto. Fue asesinado en pleno festival público, rodeado de escoltas federales, en un evento transmitido en vivo frente a cientos de testigos. No fue una emboscada en carretera desierta, ni una ejecución silenciosa. Fue una demostración de poder, una forma de decir, no importa dónde estés, no importa quién te proteja, si lo decidimos, llegamos hasta ti. Carlos Manso tenía protección desde diciembre del año anterior, cuando comenzó a recibir amenazas veladas. En mayo, la Guardia Nacional reforzó su escolta con elementos armados que lo acompañaban en eventos públicos. El día 1 de noviembre, cuando subió al escenario de la Plaza Morelos para participar en el Festival de Velas, había por lo menos 4 agentes de seguridad en el perímetro. Pero ni eso fue suficiente, porque el ataque no dependía de suerte o improvisación. Había sido planeado con anticipación, ensayado y ejecutado con una coordinación que sugiere inteligencia previa, reconocimiento del terreno y posiblemente infiltración en los propios equipos de seguridad local. La elección de la fecha tampoco fue accidental. El Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes de la cultura mexicana, momento en que las familias se reúnen para honrar a sus difuntos. Atacar en ese contexto específico multiplica el impacto simbólico. Es una forma de profanar no solamente la vida de un individuo, sino la propia idea de espacio sagrado y convivencia comunitaria. Al transformar un altar en escenario de ejecución, el cártel enviaba un mensaje claro: nada está fuera de alcance, ningún momento es seguro,
Ninguna tradición será respetada. Cuando comenzaron los disparos, eran las 8:10 de la noche. Carlos Manso había subido al escenario pocos minutos antes. La banda tocaba un son huasteco tradicional. Los niños corrían entre los puestos de comida. Los abuelos ajustaban veladoras en los altares improvisados. Nadie se percató del joven con sudadera gris que atravesaba la multitud con pasos firmes y mirada vacía. Las cámaras del sistema de videovigilancia municipal, analizadas después por los peritos, muestran a Osvaldo cruzando el flanco norte de la plaza a las 8:10, deteniéndose brevemente al lado del jardín central y sacando algo del bolsillo. Un testigo que estaba cerca relató: «Pensé que era un celular, pero la forma era extraña, y tenía los ojos como si estuviera vacío por dentro». Si sigues análisis sobre seguridad pública en México y quieres continuar recibiendo investigaciones detalladas sobre narcotráfico, crimen organizado y operaciones policiales, considera suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu like. Escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. El primer disparo cortó la música a la mitad. Después vino el segundo, y entonces la Plaza Morelos explotó en caos. Madres se arrojaron sobre sus hijos, ancianos intentaron correr y tropezaron. Un niño de no más de 5 años quedó paralizado en medio de la multitud, las manos cubriendo sus oídos, gritando sin producir sonido. Carlos Manso cayó de espaldas, los ojos todavía abiertos pero ya perdidos en algún lugar entre la conciencia y el shock. La sangre comenzó a mezclarse con los pétalos anaranjados de cempasúchil esparcidos por el piso. Mientras tanto, Osvaldo Gutiérrez Vázquez, el cuate, intentaba huir, pero sus movimientos eran descoordinados, erráticos. Tropezó con una banca de la plaza, giró hacia el lado equivocado y se estrelló contra una columna de concreto. Cuando intentó levantar el arma nuevamente, uno de los escoltas de la Guardia Nacional dio la orden final: «Disparen», y abatieron al joven ahí mismo, a 15 metros de donde el alcalde agonizaba. La escena que siguió parece salida de una película de guerra. Personas tiradas en el suelo, policías gritando instrucciones contradictorias, médicos improvisados, tratando de contener la hemorragia del edil con manteles sacados de los puestos del festival. Flores de cempasúchil, que momentos antes decoraban altares en homenaje a los muertos, ahora estaban pegadas en la sangre caliente de 2 hombres agonizando en el mismo espacio. El aire tenía sabor metálico. Los fuegos artificiales programados para la celebración quedaron olvidados. Las veladoras comenzaron a apagarse una por una, sopladas por el viento frío que anunciaba la tragedia. A las 8:17 de la noche, una ambulancia logró romper el cordón humano formado alrededor del cuerpo de Carlos Manso. Todavía respiraba, pero débilmente. Los paramédicos lo intubaron ahí mismo, en el piso de la plaza, y lo llevaron a máxima velocidad al hospital más cercano. Durante el trayecto, testigos que vieron al alcalde siendo colocado en la camilla relatan que sus labios se movían, como si intentara decir algo. Nadie sabe si estaba rezando, llamando el nombre de su esposa o simplemente repitiendo pensamientos fragmentados de un hombre al borde de la muerte. Mientras la ambulancia corría por las calles de Uruapan, los peritos criminalistas comenzaron a trabajar en el cuerpo del agresor. Lo que encontraron fue devastador no por la violencia, sino por la juventud. Osvaldo no tenía más de 19 años. Su rostro todavía cargaba rasgos de adolescente. No portaba cartera, documentos, ni celular. Solamente las 12 marcas tatuadas que cubrían su cuerpo y la pistola 9 milímetros con el cargador vacío. Pero había algo más. Dentro del bolsillo derecho del pantalón, arrugado y casi imperceptible, un recibo de hotel. Cuando los investigadores rastrearon ese hotel, descubrieron que Osvaldo no había llegado solo a Uruapan. Las cámaras de seguridad del establecimiento mostraban a 2 jóvenes haciendo check-in juntos en la tarde del mismo día. Uno de ellos era el propio Osvaldo. El otro, un tipo más alto, de ojos rojos y con mochila en la espalda, salió del hotel poco antes del ataque y siguió en dirección opuesta a la plaza. Los investigadores se percataron de algo crucial. Mientras Osvaldo ejecutaba el ataque frontal, el segundo joven había saboteado el sistema de sonido del evento. Momentos antes de los disparos,
El micrófono del alcalde emitió un ruido extraño y falló. La estática tomó control de los altavoces. Fue en ese momento de confusión sonora que Osvaldo sacó el arma y disparó. El descubrimiento cambió completamente la narrativa inicial. No se trataba de un tirador solitario actuando por impulso. Era una operación coordinada, con al menos 2 ejecutores trabajando en sincronía, uno para distraer y crear caos técnico, otro para ejecutar al objetivo. El fiscal Carlos Torres Piña confirmó esto en conferencia de prensa. Tenemos evidencia clara de que el agresor no actuó solo. Y entonces presentó imágenes de videovigilancia mostrando una figura encapuchada manipulando los cables de energía del evento minutos antes de los disparos. La misma figura desapareció en la confusión que siguió al ataque, pero aún había más capas en esta investigación. Durante el cateo del cuarto de hotel donde Osvaldo se había hospedado, los peritos encontraron un recibo tirado en la basura del baño. Fecha: 1 de noviembre. Hora: 4:15 de la tarde. Establecimiento: Farmacia de la Central. Artículos comprados: 3 sobres de pastillas para mantenerse despierto. El farmacéutico fue localizado y su declaración fue esclarecedora. No vinieron solos. Eran 2 chavos, uno flaco con sudadera gris, otro más alto con los ojos rojos. El que pagó tenía tatuajes en los dedos. Compraron bebidas energéticas y los estimulantes. Uno de ellos preguntó: ¿con esto aguanto hasta la noche? Este testimonio confirmó lo que los exámenes toxicológicos ya habían revelado. Osvaldo fue deliberadamente dopado horas antes del ataque. Alguien planeó cada detalle de esta ejecución. Alguien eligió al tirador, proporcionó la droga, entregó el arma, definió el horario y garantizó que habría un segundo operador para maximizar el caos. Y esa persona, o personas, continuaban libres mientras el cuerpo de un adolescente y de un alcalde se enfriaban en lugares diferentes de la misma ciudad. La pistola utilizada por Osvaldo fue sometida a exámenes balísticos. Los resultados vincularon el arma a por lo menos 2 homicidios anteriores, uno en Parácuaro, otro en Nueva Italia, ambos municipios de la región conocida como Tierra Caliente, corredor estratégico para el tráfico de drogas sintéticas controladas por el CJNG. El arma había circulado entre células diferentes del cártel y llegado a manos de Osvaldo como herramienta desechable, usada, rastreable y destinada a ser abandonada junto con el cuerpo de su último portador. Carlos Manso llegó al hospital con signos vitales críticos. Había perdido demasiada sangre. Una de las balas que entraron por el abdomen había perforado órganos vitales. Durante 45 minutos, médicos intentaron revertir el cuadro, pero a las 9:58 de la noche, el corazón del alcalde se detuvo. Grecia Quirós, su esposa, fue la primera en llegar. Al verla entrar a la sala de emergencias, una enfermera bajó la mirada. Un médico sostuvo su mano y dijo: «Hicimos todo lo que pudimos». Grecia no lloró inmediatamente. Pidió ver el cuerpo. Se acercó, tocó la frente de su marido y susurró: «Te dije que no fueras, pero tú nunca huías». Bloque Keturi, vienas tuxtantes palabras. México amaneció ese lunes con un nombre más en la lista interminable de autoridades asesinadas por el crimen organizado. Carlos Manso Rodríguez se sumó a decenas de alcaldes, delegados y funcionarios públicos asesinados en los últimos años por desafiar a los cárteles que controlan territorios enteros del país. Pero esta vez, algo era diferente. El asesinato había sido filmado por decenas de celulares, transmitido en tiempo real por las redes sociales y presenciado por cientos de personas, incluyendo niños. La brutalidad no estaba solamente en el acto, sino en la osadía de ejecutarlo en un espacio que debería ser sagrado, una celebración familiar del Día de Muertos. La reacción del gobierno federal fue inmediata, al menos en palabras. Omar García Harfuch emitió una declaración que recorrió todos los canales de noticias. Esto no fue un ataque contra un alcalde, fue un ataque directo al Estado, y el Estado va a responder con fuerza. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, reforzó el discurso, prometiendo que el autor intelectual sería identificado y castigado. Operativos de seguridad fueron intensificados en Uruapan y municipios vecinos.
patrullas de la Guardia Nacional pasaron a circular 24 horas por las calles. Retenes fueron instalados en las principales carreteras. Pero los habitantes de Uruapan no se sentían más seguros. Si el alcalde, protegido por escoltas federales, había sido asesinado en plena plaza pública, ¿quién más podía estar seguro? El clima en la ciudad cambió radicalmente. Comercios que antes funcionaban hasta tarde por la noche pasaron a cerrar antes del anochecer. Familias evitaban salir los fines de semana. En las colonias La Cedrera y Santa Rosa, donde Carlos Manso había ordenado operaciones contra el narcotráfico, mensajes anónimos comenzaron a circular: ahora nadie los va a proteger. El miedo se instaló como una presencia permanente, y el silencio, antes roto por conversaciones animadas en las plazas, se convirtió en la norma. La gente susurraba, volteaba a los lados antes de hablar y evitaba mencionar nombres de cárteles o figuras criminales. El funeral de Carlos Manso estuvo marcado por escenas de rabia y dolor. Grecia Quirós, viuda del alcalde, subió al micrófono frente a cientos de personas e hizo un discurso que conmovió y asustó al mismo tiempo. A Carlos lo mataron por ser valiente, pero su lucha no murió con él. Yo voy a seguir su legado, aunque me cueste la vida. La multitud aplaudió. Algunos lloraron. Otros, sin embargo, se miraron entre sí con preocupación. Una mujer mayor se acercó a Grecia y le susurró algo al oído que testigos lograron captar. «No dejes que lo borren, que no lo maten 2 veces». Mientras tanto, la investigación federal comenzó a armar el rompecabezas completo. El fiscal Carlos Torres Piña confirmó que la pistola utilizada por Osvaldo Gutiérrez Vázquez estaba vinculada a una célula del CJNG con base en Colima, ligada al brazo logístico de Rafael Álvarez Ayala, el R2. Los tatuajes en el cuerpo del joven fueron analizados por especialistas en simbología criminal. El número 401 inscrito dentro de un cráneo era un código de iniciación para reclutas del cártel. La imagen deformada de Hello Kitty con una cicatriz indicaba, según Inteligencia Federal, que el portador había sido designado para una misión suicida. Osvaldo no fue enviado para matar y huir, fue enviado para matar y morir. El aspecto más perturbador de toda esta historia no es la ejecución en sí, sino la sistemática con que organizaciones como el CJNG reclutan, entrenan y desechan a jóvenes de comunidades periféricas. Osvaldo tenía 19 años, ningún antecedente penal formal y toda una vida por delante, pero fue cooptado por promesas de dinero, estatus y pertenencia. Recibió entrenamiento básico, fue dopado con anfetaminas y marihuana y enviado a cumplir una orden que probablemente ni comprendía completamente. Cuando murió, abatido por la Guardia Nacional, nadie reclamó su cuerpo. Ningún familiar, ningún amigo, ningún representante del cártel. Osvaldo fue usado, desechado y olvidado como pieza descartable de una maquinaria que produce asesinos en serie. La gran cuestión que permanece sin respuesta es: ¿quién dio la orden? El fiscal confirmó que hay un autor intelectual, alguien por encima de Osvaldo, por encima de El Prangana, posiblemente alguien al nivel de los hermanos Álvarez Ayala, o incluso cercano a El Mencho. Pero identificar a ese autor intelectual, detenerlo y procesarlo es una tarea que históricamente falla en México. Cárteles como el CJNG operan con estructuras compartimentadas, donde los ejecutores no conocen a los planeadores y los planeadores no se exponen. La cadena de mando es deliberadamente oscura para dificultar investigaciones. El caso de Carlos Manso no es un punto fuera de la curva. Es la continuación de un patrón que se repite desde hace años en México. Autoridades locales que intentan hacer su trabajo son eliminadas. Jóvenes pobres son transformados en armas desechables, y la impunidad sigue intocada. El país registra cientos de asesinatos de funcionarios públicos anualmente. La mayoría de los casos permanece sin resolución. Los autores intelectuales raramente son identificados, y cuando lo son, difícilmente llegan a juicio. Uruapan hoy es una ciudad marcada. Los altares del Día de Muertos, que antes eran símbolos de celebración de la vida y la memoria, ahora cargan el peso de una muerte violenta que nadie logra olvidar. En la Plaza Morelos, donde todo sucedió, una placa improvisada fue fijada en el muro del kiosco central. Escrita a mano:
con marcador negro en una cartulina blanca, el mensaje es directo y perturbador. A los que matan a la luz del día, ¿quién los protege en la oscuridad? La pregunta resume el estado de impotencia que asola no solamente a Uruapan, sino a gran parte de México, porque mientras el Estado promete respuestas, el crimen organizado sigue operando con libertad. Mientras autoridades caen abatidas en plazas públicas, los verdaderos responsables permanecen intocados. Y mientras jóvenes como Osvaldo son dopados y enviados a morir, la línea de producción de asesinos desechables continúa funcionando a toda máquina. Si llegaste hasta el final de este contenido, considera suscribirte para recibir los próximos análisis sobre seguridad y narcotráfico, activa la campanita de notificaciones y deja tu like. Comenta, ¿desde qué ciudad estás viendo? Gracias por seguirnos.